Hola, buenos días a todas y a todos. Un saludo muy cariñoso desde esta mesa del primer encuentro de ICIP. Naturalmente tengo que dar las gracias a Miguel de Bas por la invitación a participar en esta sesión del primer encuentro y también por su impagable labor que está haciendo en pro de las administraciones públicas y de su transformación. Y también, como no, agradecimiento personal a nuestro amigo Manolo Serrano, que no por jubilado está menos activo e indesmayable en estos menesteres. Bien, vamos a dar comienzo a esta primera mesa, a esta primera sesión dedicada al marco estratégico del primer encuentro ICIP, y para ello vamos a tratar de responder a las preguntas que definen su título, ¿no? Que rezan algo así, permitidme que lo mire aquí para no equivocarme. En la transformación de las administraciones, ¿cuál es la cuestión? ¿Es el momento de la digitalización, de las mejoras, de las reformas o de la innovación? Y para ello, en esta mesa vamos a tratar de poner en contexto el concepto de innovación. Y alguien podría decir, pero bueno, a estas alturas, hablando e interrogándonos sobre qué es la innovación. Pero yo creo, y para ello voy a retorcer una frase del filósofo que yo creo que también Jorge Barrero lo utiliza en su presentación, de Wittgenstein, que decía algo así como que de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Y el retorcimiento que yo le hago es, si no sabemos bien de qué hablamos, pues mejor callarnos. O para hablar de algo tenemos que saber exactamente de qué se trata. Y siempre es bueno hacerse preguntas. Por eso, como os decía, vamos a procurar responder a esas preguntas que son el frontispicio de esta mesa redonda. Para ello, para esta tarea, contamos con tres expertos acreditados en la materia que yo creo que no necesitan presentación alguna. Ahora bien, si alguna rara avis no los conoce, por alguna extraña razón, pues sabed que en el programa del encuentro hay un resumen de sus dilatados currículum. Pero, en fin, se trata de Jorge Barrero, que es el director general de Ecotec, de Eloy Cuellar, que es, entre otras cosas, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Carlos III de Madrid, y de Antonio Díaz, que es director general de Planificación, Organización, Calidad y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Alcobendas. En cuanto al desarrollo de la sesión, tengo que comentaros que ha habido un par de pequeñas incidencias, pero que estoy seguro que no van a ensombrecer lo más mínimo la propia mesa. Y es que Jorge Barrero no puede acompañarnos, no puede estar en vivo con nosotros por problemas de agenda, y nos ha proporcionado un vídeo, o sea que lo tendremos enlatado, si me permitís la expresión. Lo veremos en ese vídeo que está pregrabado para la ocasión, y luego relacionado con esto también, que el vídeo estaba previsto para proyectarse al comienzo de la sesión, que Antonio Díaz tiene también problemas de compatibilidad, ¿no? O de horarios con otra videoconferencia, y que tiene que, por lo tanto, que dejarlo un poquito antes del horario previsto, de modo que el vídeo de Jorge Barrero lo presentaremos o lo proyectaremos al final de la sesión. Pero, en fin, yo creo que aunque sea con estas limitaciones, conseguiremos una triangulación entre los tres intervinientes en la mesa. Bueno, vamos ya al asunto, y sí que os recuerdo a los miembros de la mesa que entre los papeles o entre los roles del moderador de una mesa está también el del cronometrador. Así que, por favor, os ruego que vayamos un poquito a uña de caballo, ¿no? Bien, bueno, entonces vamos a tratar de responder a esto, ¿no? Y vamos a empezar por Eloy. Eloy, llevamos ya tiempo preguntándonos cuáles son las claves para la transformación de nuestras administraciones públicas. Estamos conjugando para ello palabras como digitalización, mejoras, calidad, reformas, innovación. ¿Cuál crees que hay diferencias sustantivas o excluyentes entre cada una de estas palabras? ¿O, por el contrario, son aspectos de un mismo poliedro? ¿Qué es aquello que singulariza dentro del significado de estas distintas palabras el concepto de innovación? Cuando quieras, por favor. 4 Bueno, minutos. yo ahí creo que todas estas palabras son aspectos
de un mismo poliedro. También pienso que durante muchos años en las administraciones públicas hemos ido utilizando estos conceptos que son un poco mantra, que son un poco mágicos también, si se me permite, como paradigmas sobre los que ha cabalgado la modernización, ¿no? Si miramos, por ejemplo, la administración pública en España, más allá de estos paradigmas, pues es una administración que por una parte tiene el reto de adaptarse a los tiempos, pero a la vez tiene que seguir siendo un pilar sólido de nuestra sociedad. Lo vemos todos los días, ¿no? Cuando hay que tramitar pues una ayuda social, es importante tener el aparato administrativo pues afinado para poder hacer que la política pública se lleve a efecto. Por tanto, el deber de garantizar la estabilidad, pero a la vez también de cambiar, es sumamente difícil y a veces también es contradictorio. La prestación de servicios, las exigencias que emanan del ámbito público y las necesidades y expectativas sociales son una presión constante sobre la maquinaria organizativa, que además de dar respuesta permanente, tiene que a la vez modificar su estructura para adaptarla a los tiempos, ¿no? Bueno, yo creo que si reflexionamos, yo creo que hay que sacar conclusiones de la historia. Hubo un tiempo en que la administración española hablaba de la informatización, ¿os acordáis? Hace unas cuantas décadas, como la gran solución, como la gran respuesta. Todo indicaba que parecía que en un ambiente donde todo está procedimentado, en unas organizaciones donde casi todo está procedimentado, la informática iba a lograr agilizar los procesos de prestación de servicios, iba a ser la gran solución. Sin embargo, nos hemos encontrado con que la informática también trajo consigo una enorme aceleración de la demanda. Y si todos aceleran, es difícil que un agente aumente su velocidad relativa respecto al resto, ¿no? Ahora sucede exactamente lo mismo con la digitalización, ¿no? Aparentemente ofrece grandes oportunidades para la administración pública, no en vano, y yo creo que todos los que conocemos la administración sabemos que es el mayor repositorio de datos del mundo, las administraciones públicas. Pero en una sociedad altamente digitalizada, ahora mismo no parece que sean las administraciones públicas las que están aprovechando al máximo, ¿no?, sus capacidades, ¿no?, para hacer este proceso. Bueno, lograremos convertir los procesos administrativos en algoritmos, ¿no?, que al final permitan una automatización de lo que sea automatizable sin perder la función garantista de la administración pública. Ahí está el reto. Y volviendo un poco a la pregunta que hacía Joaquín, que son, digamos, yo me inclino, ¿no?, a pensar, ¿no?, que todos estos conceptos son partes de ese poliedro, ¿no?, son componentes de un proceso que es el diálogo entre la administración y la sociedad, que aunque suene antiguo, yo sigo pensando que es un asunto importante, la administración y la sociedad, ¿no? Y en sentido quizá muy beberiano, ¿no? Pero dialogan permanentemente y en ese diálogo permanente la administración tiene que vindicarse como herramienta útil para la sociedad, pero a la vez tiene que garantizar que en cada paso ofrece una seguridad jurídica, ofrece unas garantías, ofrece una estabilidad, que es la mayor aportación, en mi opinión, de la administración pública a las sociedades contemporáneas. Y en ese juego, la innovación, creo que en las administraciones públicas implica el estar atentos para poner las energías en aquellos cambios que realmente son imprescindibles. Yo una cosa que creo que a veces las administraciones públicas desperdician energías porque intentan abordar múltiples proyectos dispares sin concentrarse en los que son, a mi juicio, ¿no?, prioritarios para dar respuesta a la sociedad. No sé si con esto, Joaquín. Sí, perfectamente, Eloy. Vamos a ver entonces qué es lo que opina Antonio. Yo creo que nos vamos acercando, ¿no?, a esa puesta en contexto de lo que es el concepto de innovación. Antonio, tú, desde tu perspectiva, ¿no?, y con la experiencia que te da el haber liderado proyectos de cambio, sobre todo en la administración local, ¿qué es lo que opinas al respecto? Bueno, buenos días y un saludo a todos los muchos amigos y amigas que andan por ahí. Un gusto estar con vosotros. A ver, yo creo que toca de verdad hablar de transformación. Y toca hablar de transformación porque los conceptos también se gastan, digamos, aunque estemos diciendo cosas parecidas, vamos diciendo a través de los conceptos y las ideas cosas diferentes. Entonces, creo que frente a otras épocas que hablamos de modernización y hablamos de otras cosas, ahora hay que hablar de transformación.
Comparto la visión de Eloy en cuanto a que yo no tengo nada claro que sea capaz de aprovechar esta vez la administración la oportunidad que tenemos. No lo tengo nada claro. Como soy optimista, pienso que sí y estoy en la tarea, pero no creo que esté ganado que esta vez sí la administración vaya a aprovechar de verdad la oportunidad de transformarse. ¿De acuerdo? Ahí dejo dudas. Toca hablar de transformación. Y yo creo que toca hablar de transformación en el sentido de cambio de forma, en el sentido de transmutarse. El concepto de transformación me gusta en la parte que viene de la biología, que es un poco el fenómeno por el que ciertas células adquieren material genético de otras. Y yo creo que nosotros, como administración, tenemos que mutar, tenemos que inocular material genético de otros, de la sociedad civil, de las asociaciones, de las empresas. Insisto, de las asociaciones y de las empresas. Hay que coger ese material genético, hay que hibridarnos con la sociedad civil y dejar de ser zombies ajenos a lo que ocurre en el mundo, que muchas veces es lo que parecemos los funcionarios. Y por tanto, en esa hibridación está la base, creo yo, de la transformación. ¿Y cuáles son las claves de la transformación? Bueno, pues yo aquí, en fin, cada vez yo no me considero capaz de pontificar mucho, sí me considero capaz de decir lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo. Y os puedo decir lo que estamos haciendo en Alcobendas ahora mismo, que es un plan de transformación, una estrategia que hemos convertido en plan de transformación sobre 5 ejes, que son, por un lado, la coordinación, que tiene mucho que ver con lo que nos decía Javier, el ponente inicial, de generar espacios de conversación, de intercambio de conocimiento, de coordinación. Es decir, hay que mejorar todo eso y hay que poner herramientas para eso. Y la coordinación, tanto la política como la directiva. Y eso está en la base de una planificación inteligente, ¿vale? Entonces ese es el primer eje de un plan de transformación, mejorar esa coordinación política y directiva. En segundo lugar, hay que reestructurar. Mira, estamos en un momento de rediseño organizativo. Hay que atreverse con el núcleo duro de las organizaciones. Hay que rediseñar los departamentos de contratación, fiscalización, informática. Estamos en Alcobendas rediseñando esos departamentos, integrando los patronatos en el ayuntamiento. Es decir, hay que atreverse a reestructurar y a cambiar los diseños organizativos. En tercer lugar, la digitalización, claro, tanto del ayuntamiento como de la ciudad. Supongo que de esto hablaremos también más adelante, de esa agenda digital, nosotros la llamamos la agenda digital ciudadana. En cuarto lugar, rejuvenecimiento y transición digital de la plantilla. Y para esto tiene que haber un plan, no es enunciarlo, tiene que haber, nosotros estamos poniendo en marcha un plan de relevo generacional y de transición digital con un programa específico de empleo temporal donde vamos a ver cómo acometemos esa transición entre donde queremos llegar y donde estamos. Muy importante la parte de recursos humanos. Ese plan de relevo lo presentábamos ayer en la comisión directiva del ayuntamiento. Y después 2 cuestiones más que son la simplificación normativa. Todos los años hacemos el plan normativo. Hay que aprovechar, porque lo dice la ley, aprovechemos el plan normativo para simplificar, para generar ordenanzas diferentes, más sencillas, etcétera, etcétera. Y todo eso nos tiene que llevar, y nosotros seguimos con la FQM, a un modelo de gestión sostenible, donde prestemos atención y actualicemos tanto el propósito, muy importante, también lo mencionaba Javier en la ponencia inicial, y cómo hacemos esa gestión del cambio cultural, que para hacerlo hay que medirlo, hay que analizar la cultura, cómo la tenemos y hacia dónde la queremos llevar. Eso es, por lo menos, el plan de transformación que estamos acometiendo en estos momentos en el Ayuntamiento de Alcobendas. Muy bien, Antonio. Yo creo que lo has precisado. Transformación es el desafío, es la necesidad que tenemos y por eso en esta sesión hablamos de la transformación como enunciado, pero a mí me gustaría llevarlo un poco a el papel que puede jugar o que debe jugar lo que es la innovación específicamente entendida dentro de esa transformación. Y por ello, permitidme que vuelva otra vez a la innovación. Me ha venido a la memoria una frase del libro de yo no sé si es matemático o es un polígrafo, como se decía antes, que es Nassim Taleb, en este libro llamado Antifrágil, que tiene una frase que a mí me gusta mucho y viene a decir, es un poquito provocadora, dice, la innovación surge de una situación inicial de necesidad, a la que se responde con algo que va mucho más allá de satisfacer esa necesidad.
Por ejemplo, pueden ser efectos no buscados de un invento o de un intento de inventar algo. En resumen, ¿qué es lo que dice? Lo que innova es el exceso de energía que se libera al sobrereaccionar a un contratiempo. Fijaos que se diría que esto está pensado para la pandemia, ¿no? Y para la COVID, ¿no? Como es un motor de innovación el responder a la necesidad. Entonces, me gustaría que vosotros opinarais al respecto. Si la innovación debe ser algo libre o libérrimo, casi como si dijéramos caprichoso, entre comillas, o debe ser algo reactivo, también entre comillas. ¿A ti qué te parece, Eloy? Micrófono. Gracias, disculpa. No, yo creo que la innovación es más bien reactiva o viene como respuesta a una necesidad, ¿no? Yo recuerdo una teoría muy interesante, ¿no? Que era de Thomas Kuhn, ¿no? En su estructura de las revoluciones científicas, que decía algo así como que cuando se presentan fenómenos para los que no hay respuestas y esos fenómenos se están acumulando, se produce un momento crítico donde es necesario buscar nuevas fórmulas para responder a veces a las mismas preguntas, ¿no? Me llamaba la atención que, como siempre digo, Alcobendas siempre a la cabeza, ¿no? De la innovación y de la exploración, ¿no? Como entidad local, ¿no? Destacada siempre, ¿no? O durante mucho tiempo. Ahí hay una parte de voluntad, que seguramente es voluntad técnica, voluntad política, voluntad de, bueno, pues un poco de una administración local por innovar, por mejorar, por transformarse, pero normalmente yo entiendo que tiene que ver con una respuesta a una situación que se plantea nueva. Yo creo que en los últimos tiempos es evidente que se ha producido, pues, una crisis económica, se ha producido una revolución científica, industrial, tecnológica, y las administraciones públicas tienen que dar respuesta. El ciudadano, el consumidor es el mismo, la ciudadana, la consumidora, tiene en la cabeza que quiere organizaciones que den respuesta a sus necesidades, respuestas rápidas, respuestas muy adaptativas, respuestas cada vez más flexibles, y la organización que no es capaz de aportar esas respuestas, pues sufre una enorme presión. En el caso de la administración pública, bueno, pues el tener que, bueno, pues estar sujeta a una predecibilidad, a un garantismo, hace que, por ejemplo, en términos de flexibilidad, pues su respuesta esté demasiado condicionada, ¿no? Yo creo que la innovación, y también pues aludo un poco, ¿no? a Steven Johnson y sus sistemas emergentes, emerge en múltiples aspectos de la sociedad, en múltiples lugares, perdón, de la sociedad, incluida la administración, cuando se produce una situación de desarrollo humano nueva, ¿no? Y en ese sentido sí que considero, sí que estoy de acuerdo con Antonio, que la administración va a tener que aprender de las empresas, va a tener que aprender de las asociaciones. Yo creo que se abren líneas, la cooperación público-privada o la cooperación público-social, son líneas que merecería la pena explorarse, pero también las organizaciones, las empresas pueden aprender muchísimo de la administración pública. Mariana Mazzucato, pues es una señora que ha venido a demostrar cómo, pues, un instrumento tecnológico y de moda como el iPhone, en gran medida se debe a muchas inversiones, proyectos que han emergido de la propia administración pública, con lo cual la administración pública también tiene mucho que demostrar, mucho que hacer valer, ¿no? Decía yo lo de los sistemas emergentes, ¿no? Porque son sistemas en los que, decía Stephen Johnson, que se dan como 5 características de la innovación, ¿no? Una que es más es diferente, ¿no? Es decir, que un poco partiendo de la teoría de la complejidad, habla de cómo se requiere una masa crítica para que un grupo haga apreciaciones inteligentes de su estado global. Es decir, el ser humano se da cuenta de que el cambio climático es un problema. ¿Y qué hace? Busca una solución, pues hace unos paneles, el IPCC, que mide cuál es el impacto, ¿no? de las emisiones de CO2. Es decir, soluciona un problema cuando adquiere conciencia de que existe ese problema global, ¿no? Y solamente a partir de la observación de ese sistema completo en funcionamiento se puede hacer evidente ese cambio. La administración pública tiene que hacer, en mi opinión, una reflexión global acerca de cuál es su contexto, ¿no?
Yo creo que si bien decía yo que una de las claves es esta, otra de las claves sería que la simplicidad debe ser el punto de partida. Lo simple funciona, es decir, cuando hacemos proyectos excesivamente complejos, incomprensibles para la ciudadanía, para los propios empleados y empleadas públicos, es pues es un problema. Es decir, que es mejor hacer proyectos sencillos y luego hacer que estos se conecten entre sí para generar eso que llaman los modernos, los ecosistemas de la innovación. Es bueno y es interesante buscar vías. Yo creo que lo que está haciendo Alcobendas de lanzar de alguna manera proyectos y retos, pues yo creo que es valiente, abre la senda a otros, pero a partir de esas vías habrá que buscar patrones, ¿no?, en los propios servicios, ¿no?, y prestar mucha atención, ¿no?, a la información, digamos, más cercana, ¿no? Al final, la información que nos proporcionan los proyectos micro tenemos que analizarla con una visión global. Yo quizá me estoy... Eloy, sí. Disculpa, abrevia un poco, llevamos como 10 minutos de retraso y estoy también volado por Antonio, ¿no? Porque... De acuerdo. Bueno, en la siguiente respuesta seguiré un poco contando. Vale, perfecto. Bueno, yo no voy a consumir tiempo, ¿no?, haciendo comentarios sobre vuestras respuestas, así que le doy paso a Antonio para que opine al respecto. A ver, sí. Este mismo asunto. Vamos a ver, yo de acuerdo en líneas generales con todo lo que ha dicho Eloy. Yo, en cualquier caso, pienso que la innovación viene fundamentalmente por el empuje de los vecinos, es decir, con prestar atención a los vecinos, a clientes si queréis, pero me vale sobre todo prestar atención a los vecinos. Y ahí se me ocurre un ejemplo que viví en el Ayuntamiento de Madrid. Y yo cuando estaba en Madrid recuerdo un proyecto precioso de innovación que hicimos, que forma parte de lo que podríamos llamar el legado Carmena, que era que no había manera de meter mano a la limpieza y a la degradación urbana en los barrios, en determinados barrios de la ciudad, y Carmena se inventó una cosa que eran las cuadrillas distritales, que montáramos unas cuadrillas distritales. Entonces, bueno, nos pusimos a raíz de esa demanda, de esa necesidad y esa expresión de la idea que nos trasladó a ella, nos pusimos en el equipo, que yo estaba también compartiendo con Eloy en ese momento, a ver la cobertura jurídica, la manera de hacer aquello, y montamos una cosa muy bonita que se llamaba los equipos de actuación distrital, que era en colaboración con entidades del tercer sector y contratando gente del desempleo o de colectivos desfavorecidos, poner en marcha esos equipos de intervención en los distritos que hacían labores de sensibilización vecinal, de mantenimiento, de limpieza, todo aquello que quedaba fuera de las contratas municipales. Y generamos una respuesta muy buena, una satisfacción muy alta en los vecinos y en todas las organizaciones y entidades no gubernamentales que colaboraron. Yo, si queréis, este es un ejemplo, es decir, en este caso, digamos, Carmena se inventó la idea y nosotros la desarrollamos en lo jurídico y en lo técnico. El invento funcionó de tal manera que el gobierno actual lo ha mantenido, es decir, le ha cambiado el nombre, pero lo ha mantenido. Esa idea quería comentaros también. Gracias, Antonio. Fíjate que has puesto un ejemplo de innovación que no es eminentemente tecnológico. Y esto me lleva entonces a plantearos la siguiente pregunta, que es relativa a la digitalización, ¿no? Si innovación no es solo tecnológica, ¿es posible en la gran mayoría de los casos que la innovación sin la componente tecnológica? Antonio, tú primero. Venga, pues así por si me tengo que ir pitando, gracias Joaquín. A ver, evidentemente la innovación no es solo tecnológica, eso yo creo que es evidente. Creo que lo va a comentar bien Jorge Barrero, el presidente de la Fundación Cotec, en el vídeo posterior, ¿no? La digitalización, en todo caso, no es solo instrumental, sino que es una de las palancas principales para el cambio y también para el cambio cultural. Es decir, que realmente lo que tenemos que hacernos es preguntas previas a los procesos de digitalización. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con que, ya lo apuntaba antes Eloy, es decir, con que igual que hubo en otras épocas el pelotazo urbanístico, ahora no nos encontremos con el pelotazo digital. Ojo con eso. Porque seguramente también en lo digital, como en el urbanismo en su momento, habrá que encontrar espacios a proteger, espacios a preservar. Habrá zonas 100% digitales, habrá zonas híbridas, habrá reservas analógicas. En fin, yo creo, una vez más, que la clave aquí vuelve a estar en la hibridación, en cómo somos capaces de hibridar
unos proyectos con otros, unas cosas con otras. La transformación viene casi siempre de esas fronteras, ¿no? Aprovechemos la digitalización, yo creo, para que las máquinas nos faciliten el trabajo, faciliten la interacción y hagan lo mecánico, lo repetitivo, lo que nosotros no podemos hacer. Habrá cosas que nunca van a poder hacer. Yo, si tuviera que mencionar un proyecto de innovación y de innovación tecnológica, por ejemplo, en Alcobendas os diría que ahora estamos poniendo en marcha un RPA, un proceso automatizado, proyecto Gaia le llamamos, para que una máquina revise a fondo todas las facturas de suministro eléctrico de todos los edificios municipales, un trabajo que ahora mismo ocupa el 75% de trabajo repetitivo de la jornada de un administrativo. Si conseguimos, en cuanto tengamos en marcha ese RPA, pues conseguiremos que ese administrativo pueda dedicarse a formarse digitalmente, por ejemplo, y hacer otras cosas que añadan mucho más valor. Es decir, en esta línea creo yo que tenemos que aprovechar la transformación digital, primero teniendo esas precauciones y orientando estratégicamente esa transformación. Muy bien, gracias, Antonio. Me está diciendo la organización que vamos ya sobrepasados de tiempo y que hay que pinchar el vídeo de Jorge dentro de un momento. Entonces, aprovecho para despedirme. Muchas gracias. Muy bien, gracias, nos seguimos viendo. Un abrazo. Eloy, en 10 segundos, el papel del liderazgo en la innovación y en la transformación. 10 segundos, por favor, y ya pinchamos el vídeo de Jorge Barrero. El micrófono. Nada, el papel del liderazgo yo entiendo que es muy importante. Yo pienso que ahora mismo estamos últimamente prescindiendo en las organizaciones de los mandos intermedios y las organizaciones empiezan a funcionar de una manera, digo, las organizaciones modernas o estandartes como unas organizaciones con unos gurús, Bill Gates, Elon Musk, que de alguna manera pues dirigen la organización desde las alturas y luego hay un ecosistema organizativo donde pues se da una cierta autogestión. Ese es el paradigma ahora mismo que parece imperante y que Frederic Laloux estudia como evolución histórica. A mí ese tipo de liderazgo me parece que tiene sus problemas. A mí me parece que los mandos intermedios, la cadena de mando, hacen que las organizaciones sean consistentes. Yo sé que esto, dicho así, puede parecer un tanto conservador, pero me parece que las organizaciones donde hay una separación entre el gurú y los que trabajan día a día sobre el terreno, en mi opinión, pueden ser muy ágiles aparentemente, pero creo que al final pueden tener dificultades para mantenerse en el tiempo y para ser organizaciones sólidas. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Pasamos entonces al vídeo de Jorge Barrero. Cuando queráis, organización. Es obligado empezar esta intervención dando las gracias al Club de Innovadores Públicos por toda la colaboración que durante estos años ha prestado a Cotec, todo el cariño con el que nos ha tratado y también desear larga vida a ICIP, ¿no? a esta nueva etapa del club en el que pues ese conocimiento compartido a lo largo de los años pues puede tener aún más impacto a través de nuevas herramientas. Para Cotec, la innovación pública es un elemento fundamental, es seguramente la piedra angular del cambio que tratamos de promover en nuestro país. Y lo es desde hace relativamente poco tiempo, durante más de 25 años, Cotec enfocó su actividad fundamentalmente en el ámbito de la innovación empresarial y tecnológica y solamente desde el año 2015, cuando reflexionamos sobre nuestro objeto de estudio y redefinimos la innovación como todo cambio basado en conocimiento que aporta valor, no solo cambio tecnológico, no solo conocimiento científico, no solo valor económico. Fue entonces cuando la innovación en el sector público entró de lleno en nuestra agenda, porque entendemos precisamente que para avanzar hacia esa sociedad, hacia esa economía más innovadora, necesitamos de las administraciones públicas y del talento que atesoran nuestros empleados públicos. Es sencillamente imposible hacerlo sin ellos. Y además estamos en un momento
decisivo, no solo en España, sino a nivel mundial, en el que pues seguramente nos esperan dos escenarios diferentes. Uno particularmente distópico desde nuestro punto de vista, en el que unos pocos agentes privados actúan de facto como pseudoreguladores, como pseudoestados en cierta medida, y controlan una parte importante de servicios que tradicionalmente había desempeñado el sector público. Y no lo hacen además porque tengan un plan malvado para dominar el mundo, sino porque, desgraciadamente, la eficiencia con la que operan sus plataformas es tan grande que pues ha superado en mucho aquello que en el momento actual puede ofrecer el sector público. Si no somos capaces de avanzar hacia un sector público más innovador, no podremos cumplir el otro escenario, que es por el que nosotros apostamos, un escenario de cooperación público-privada, que es donde entendemos que se pueden garantizar mejor los derechos y las libertades de las personas. Con lo cual, la innovación en el sector público no es ya solamente una cuestión de eficiencia, sino también de democracia. Y por eso es tan importante para todos. Lo era ya antes de una pandemia que ha venido a acelerar de manera dramática algunos procesos y a demostrarnos también algunas de las debilidades con las que estábamos operando en muchos ámbitos, ¿no? Y en algunos de ellos ámbitos donde, de nuevo, el sector público es muy relevante, como es el caso de la educación o la sanidad en nuestro país. Hay quien ha hablado de reconstrucción después de una pandemia. Yo creo que es una traición de nuestro subconsciente. Decía el filósofo Wittgenstein que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Quizá cuando hablábamos de reconstrucción de la economía estábamos pensando en momentos pasados donde la construcción fue precisamente el vector principal de desarrollo económico de nuestro país. En realidad, en una pandemia, si algo caracteriza a este tipo de catástrofe natural, es precisamente que no hay que reconstruir nada. Las infraestructuras físicas permanecen ahí. Esto lo decía hace unos meses en una entrevista al Premio Nobel de Economía Finn Kitland. A diferencia de lo que ocurre en un terremoto o en un tsunami, todo está exactamente igual que lo dejamos al principio de la pandemia. Lo que tenemos en todo caso que reconstruir es inmaterial. Es precisamente en el ámbito de los activos intangibles de la economía donde más hemos perdido. Es el momento de apostar por los activos intangibles, por la innovación, por el talento, por tantas cosas que no aparecen bien reflejadas ni en el PIB de los países ni en el balance de las empresas, pero que en realidad son los factores más relevantes a la hora de poder predecir si un territorio o una organización va a estar del lado de los ganadores o de los perdedores en el futuro. Todas las iniciativas que estamos haciendo en COTEC para apoyar la innovación pública van en este sentido. Estamos trabajando en cosas interesantísimas. Por ejemplo, hace unos meses sacamos un informe que trataba de abordar los componentes psicológicos que puede haber detrás del innovador público. Lo hicimos con un equipo especializado en economía del comportamiento y en economía experimental que identificó pues rasgos psicológicos que permiten quizá incluso identificar a priori aquellas personas que dentro de la administración pública pueden ser más innovadoras en un entorno donde normalmente las reglas y los incentivos precisamente no ayudan al innovador, ¿no? Estamos trabajando en el futuro de una administración local con el Ayuntamiento de Casturdiales. Estamos definiendo cuáles deberían ser los puestos de trabajo de un ayuntamiento de tamaño medio en el año 2050, con un proyecto interesantísimo.
estamos estudiando de la mano de un equipo de sociólogos de la Universidad de Murcia el efecto de la administración electrónica o posibles riesgos de exclusión digital en los mayores. Estamos estudiando cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la administración de justicia y también qué riesgos hay en el uso de esas herramientas. Es un programa muy amplio y siempre entendiendo que ni toda la innovación es digital y también, ¿por qué no decirlo?, tampoco todo el cambio digital es innovador. A mí me gusta poner como analogía de lo que es la digitalización o lo que debería ser, no es el verbo innovar, sino el verbo urbanizar. En realidad, digitalizar y urbanizar son procesos que en cierta medida son paralelos, porque no se puede entender el desarrollo de una sociedad sin un cierto urbanismo. No ahora, desde el principio de la civilización. El propio Imperio Romano se desarrollaba a través de su urbanismo, ¿no? Y esto ocurre también en el ámbito digital. Necesitamos ese urbanismo para la comunicación, necesitamos ese urbanismo digital para el desarrollo de la economía, pero también, como ocurre con el urbanismo, hay que hacer una reflexión a priori sobre qué espacios debemos proteger sin urbanizar, qué reservas naturales tenemos que tener. No hay que urbanizar todo a toda costa ni a cualquier precio, porque hay espacios que seguramente están mejor si los preservamos del proceso. Igual que a la hora de abordar una ciudad también decidimos qué espacios son privados pero de uso público, o qué espacios son exclusivamente públicos. También deberíamos hacer lo mismo en el ámbito de lo digital, ¿no? Deberíamos hacer este tipo de reflexión porque si no lo hacemos, si no reflexionamos también sobre, bueno, qué tipo de infraestructura vamos a construir digitalmente, si vamos a optar por una arquitectura digital más innovadora o si vamos a hacer moles de hormigón que no podemos luego demoler si no nos gustan. Si no hacemos estas preguntas de forma previa a los procesos de digitalización, lo que puede pasar en nuestro país, y más ahora que va a haber fondos, es pues pasar de una cultura del pelotazo urbanístico a una cultura del pelotazo digital. Y este es un riesgo ahora mismo para toda la economía y en particular para las administraciones públicas. Por favor, antes de hacer rotondas y de asfaltarlo todo, pensemos verdaderamente qué necesitamos, qué tipo de digitalización y en qué procesos y qué cosas debemos preservar y hacer de otra manera, seguramente también innovando, pero pues preservando, por ejemplo, el trato humano, preservando aquello que nos hace mejores, desde luego distintos que las máquinas, la empatía, la creatividad, la capacidad de improvisación, la capacidad de resolución de problemas complejos. Todas esas habilidades humanas que deben estar también ahora al servicio de las personas más que nunca. Aprovechemos la digitalización para que las máquinas hagan el resto de los trabajos, pero allá donde hace falta el trato humano, tenemos que tener siempre un humano. Y esa es la gran oportunidad de la nueva etapa para la administración pública, es que los humanos se dediquen a hacer esas cosas que solo los humanos pueden hacer o que esperamos que un humano haga para nosotros. Por ese futuro más humano de la innovación es por el que trabajamos desde Ecotec y esperamos hacerlo también de la mano de ITZIP a partir de ahora. Muchas gracias. Gracias Jorge. Como solo dispongo de 10 segundos, nada más voy a decir un par de cosas. Muchas gracias a todos los participantes en la mesa y al público. Muchas gracias por haber asistido a esta sesión y, como se suele decir, estas han sido nuestras opiniones y vuestras son las conclusiones. Muchas gracias a todos. Saludos.